comenzamos esta segunda entrega de Noticias en Salud con lo que la ciencia está tratando de aprender sobre las curas milagrosas del cáncer. La noticia dice que hay documentos en que los tumores desaparecen sin motivo aparente. Y la pregunta es, ¿milagro o un proceso biológico incomprendido? Exactamente. Esa es la duda. Bueno, en teoría, nuestro sistema inmune sabe buscar y destruir células mutadas antes de que se conviertan en cancerígenas. Eso dice la noticia, y de hecho es así. Hay miles de casos clínicos en el mundo donde los médicos han expresado que se han dedicado a observar durante meses, solamente a observar el avance de tumores, y simplemente estos han desaparecido. La regresión espontánea es posible, aunque no es muy frecuente. Los médicos, por su parte, están estudiando todos los procesos biológicos que se encuentran detrás de las regresiones espontáneas detectadas para buscar pistas que se puedan multiplicar en casos de curación, es decir, para repetir y para reeditar los casos de curación. Las células cancerígenas consiguen pasar inadvertidas en muchas ocasiones porque el organismo no entra en alerta ni pone en funcionamiento al sistema inmunológico, ya que las considera propias, es decir, las reconoce como propias. Hay innumerables historias realmente increíbles. Por ejemplo, las recuperaciones drásticas de un cáncer infantil llamado neuroblastoma son muy frecuentes, este tipo de recuperaciones, lo que ofrece algunas de las mejores pistas justamente para ver y poder estudiar qué es lo que puede provocar la remisión espontánea de este tipo y de otro tipo de tumores. El neuroblastoma puede a veces desaparecer tan rápido como llegó, incluso sin ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica. Puede ser que la remisión espontánea se produzca por un cambio en las células del tumor, quizás en los receptores de una proteína. Sea cual sea el cambio, implica que las células ya no pueden sobrevivir sin este nutriente esencial para seguir creciendo. Estamos hablando de las células tumorales. Si es así, un medicamento destinado a esos receptores, a los receptores de esas proteínas, podría producir la recuperación en otros pacientes. Le contamos una historia. Cerraba el siglo XIX cuando el doctor William Bradley Coley intentaba salvar a un paciente con un gran tumor de cuello. 5 operaciones no habían conseguido erradicarle el cáncer. Luego el paciente sufrió una infección abrasadora con altas temperaturas. Cuando se recuperó de esa infección, el cáncer o el tumor había desaparecido. Al probar el mismo principio en un pequeño número de pacientes, Coley vio que infectándolos a propósito con bacterias o tratándolos con toxinas obtenidas a partir de microbios propios de la infección, destruía tumores que de otra forma serían inoperables o inabordables por la medicina. ¿Podría ser la infección la clave para estimular la remisión espontánea de forma más general? Análisis de la evidencia más reciente anima a explorar esta idea. No son los microbios por ellos mismos los que producen la curación. Se cree que lo que pasa es que la infección provoca una respuesta inmune del organismo que no permite que el tumor pueda sobrevivir. Dice Henrik Schmidt del hospital de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, dice: creo que la infección hace que las células inmunológicas o del sistema inmune pasen a ayudar al tumor, a matarlo. Esto es un hecho, así que vamos a confiar en que podamos seguir investigando. Yo creo que sí. Y bueno, pasamos a nuestro país y les informamos que el Ministerio de Salud Pública está recomendando las vacunas del virus del papiloma humano para niñas a partir de los 12 años y no es necesaria la receta médica. Exactamente. El director general de Salud, Jorge Kian, informó que tampoco se requiere que firmen ningún tipo de formulario ni consentimiento al que estaban obligadas hasta la fecha. La vacuna contra el HPV, es decir, el virus del papiloma humano, es útil para prevenir
ciertas y variedad de enfermedades de transmisión sexual que están asociadas muchas veces con el cáncer de cuello de útero. La vacunación es especialmente recomendada por el Ministerio porque está demostrado que esta vacuna, junto a otras medidas que no se deben abandonar, como el Papá Nicolau o los exámenes ginecológicos de rutina, son importantes para combatir el cáncer de cuello uterino, agregó el director de Salud del Ministerio de Salud Pública, Kian. En muchos países se vacuna a otros grupos de edades y también a los varones, porque este virus es una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros, dice Kian, vamos incorporando los nuevos conocimientos y modificando la indicación. Al principio no había tanta información sobre esta vacuna, razón por la cual solo se ofrecía, indicó el director general de Salud. En algunos países, sin embargo, esta vacuna se recomienda desde los 9 años y la extienden hasta los 26 años. Sumamente interesante la noticia y es importante destacar que esta vacuna está disponible en todos los centros de salud y es netamente sin costo. ¿Qué le parece, Bernardo? Se nos terminó el espacio. Se terminó el tiempo, nos vamos. Nos estamos viendo entonces en una próxima edición de Noticias en Salud. El gusto de siempre y muy buenos días para todos. Buenos días, Ana. Buenos días, Bernardo, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero no se vaya, que en el próximo bloque recibimos al doctor Eduardo Sibila, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Medicina Estética, que nos brindará un informe sobre celulitis y la forma de eliminarla en su totalidad. Ya volvemos. Escuela de Estilistas, obtené tu propia franquicia. Te capacitamos, financiamos y acompañamos tu nuevo emprendimiento en cualquier punto del país. Sumate a nuestro equipo. Liber Luna, Las Heras 1811, teléfono 2484-4999. En este espacio de estética se lo vamos a dedicar netamente a las mujeres. Hablaremos sobre algo que es mala palabra para nosotras, como lo es la celulitis. Una enfermedad, por así decirlo, a nivel estético que nos afecta a un gran porcentaje de las mujeres y que aparentemente no tiene solución. Aunque la ciencia ha avanzado muchísimo y por esa razón hemos invitado al doctor Eduardo Sibila para que nos asesore sobre el tema y también sobre de qué forma se manifiesta en nuestro organismo la celulitis. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Bien, la celulitis es un problema realmente importante para las mujeres, sobre todo. Digo, ahí está condicionado, ¿verdad?, por, en fin, la genética, toda la parte hormonal, como ya todos sabemos. No vale la pena mucho detenerse en este aspecto. Desde el punto de vista médico se la conoce con el nombre de PEFE, P-E-F-E, que significa paniculopatía, porque afecta al panículo adiposo, básicamente, edemato, porque produce edema, fibro, porque produce fibrosis, y esclerótica en las etapas más avanzadas, porque produce un endurecimiento, una esclerosis. Que muchas veces es dolorosa, ¿verdad? Y muchas veces hasta dolorosa puede ser, pero se caracteriza básicamente también por alteraciones circulatorias, ¿verdad? Que en definitiva terminan siendo un círculo vicioso. Cuanto más alteración circulatoria, más celulitis también. Sí, la verdad que a mí me cuesta hasta decir celulitis porque realmente, independiente que la palabra no me gusta, es una lucha que tenemos todas las mujeres, como decía hace instantes, permanentemente, por así decirlo, porque hasta ahora, o al menos en lo que se conoce generalmente, la celulitis no se va. Eso es lo que dicen, no es lo que comentábamos con usted fuera de cámara, que hoy en día hay diferentes técnicas, como es la subcisión, para sacar ese poseado específico, la celulitis, que muchas veces con los tratamientos tradicionales que nosotros realizamos en diferentes gabinetes de profesionales,
no los logramos erradicar en totalidad. ¿Cómo es esto, doctor? Claro, ese poseado que tú relatas es muy molesto también, y cuando aparece es lo que se conoce con el nombre de capitoneado, una expresión francesa, el capitoné. El capitoneado es lo que uno ve, por ejemplo, en los almohadones, ¿verdad? Cuando se colocan los botones esos y se hunde la tela. Bueno, es algo parecido, porque es debido en este caso, en el caso de la celulitis, a la generación de esa fibrosis que decíamos inicialmente y que tracciona la piel hacia adentro en determinadas zonas. La grasa también se va acumulando en grupos, y entre esos grupos de grasa, entre esos acúmulos de grasa, se produce esa fibrosis que con la contracción muscular se hace más evidente, o hace más evidente el poseado. Sí, es que muchas veces en los tratamientos de estética que solemos conocer, digo, ya sea a través de masajes, incluso hasta con mesoterapia, que si son un poquito más invasivos, por así decirlo, muchas veces no logramos erradicar ese poseado. ¿Cuál es esa técnica como para erradicarlo del todo, o al menos que tenga un mejor aspecto nuestro cuerpo? Claro, digo, la mesoterapia es sumamente útil, ¿verdad? Pero básicamente en algunas etapas de la celulitis, sobre todo para reducir el edema, ¿verdad? Para mejorar la circulación, para mejorar la función celular. Para todo eso sí, pero cuando está el poseado instalado, entonces hay que recurrir a otros procedimientos. Y digo, uno de los que está más en boga en este momento y que da mejores resultados es un procedimiento quirúrgico que se hace con anestesia local, que es totalmente ambulatorio y que consiste en cortar de alguna manera por debajo de la piel esas trabéculas fibrosas que traccionan la piel hacia adentro, sobre todo, como decíamos, cuando los músculos, los glúteos, se contraen. Ahora usted dice que es un tratamiento quirúrgico. Me gustaría aclarar, cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico nosotros generalmente pensamos es una operación. En este caso no, la incisión es muy pequeña, se hace en su consultorio, por ejemplo, o en el consultorio del médico tratante, y es con anestesia local. Con anestesia local puntual en cada uno de esos pocitos, ¿verdad? O sea que trabaja directamente pocito a pocito. Pocito por pocito, ahí está. Y se trabaja únicamente con un instrumento que es el que seguramente estarán viendo en pantalla, que es una lanceta, es nada más que prácticamente del grosor de una pequeña cánula que termina en un filo. Eso se introduce puncionando la piel a la altura del pozo y se corta por debajo de la piel esas fibras que son las que la traccionan. Entonces prácticamente, digo, no requiere ningún punto de sutura, eso cicatriza totalmente y no deja ninguna marca. Sí, es que viendo la lanceta es sumamente finita, o sea que... es muy pequeña también, pero permite cortar por debajo de la piel, prácticamente en el tejido subcutáneo, toda esa formación fibrosa que es la que tracciona la piel hacia adentro. Y al mismo tiempo se genera un pequeño hematoma en la zona que contribuye a rellenar ese pozo. Cuando ese hematoma se reabsorbe, la piel quedó prácticamente a nivel de la piel circundante, o sea que desaparece el poseado. O sea que sería el único momento que estaríamos felices de tener un hematoma. Exactamente. Para eso nos va a servir entonces, a tener hematomas para quitar el poseado. Y doctor, ¿esto se hace en una sola sesión o tiene que ese pocito, por así decirlo, trabajarlo varias veces o con una vez sola ya alcanza? Normalmente con una sola vez alcanza. Pueden ser 20, 30, 50, 70 pozos, ¿verdad? Que uno los puede tratar uno por uno rápidamente y sin ningún tipo de inconveniente. Si es necesario, se puede retocar posteriormente, no hay ningún problema. Después de los 20 días, un mes, se puede hacer un repaso, vamos a decir así, de la zona por si quedó alguno. Eso después que se hayan ido todos los hematomas. Exactamente. Y después, si queremos realizar
seguir con nuestra rutina de tratamientos estéticos, por ejemplo, como masaje, la mesoterapia, que también, digo, mejora la calidad de piel, no hay ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema, todos los otros, es decir, todos estos son tratamientos complementarios. Cuando estos tratamientos están bien indicados en cada una de las etapas de la celulitis, el resultado puede ser óptimo. Lo fundamental es no indicar, por ejemplo, una mesoterapia para un poseado, o no hacer una subcisión en otras circunstancias, ¿verdad? Que eso va a criterio del profesional, lógicamente, y de cómo trabaje, y no hacer caso un poco a lo que son las insistencias nuestras de decir este pocito no me gusta, y bueno, insistir para que nos hagan en este caso una subcisión cuando lo podríamos solucionar con mesoterapia o cualquier otro tratamiento. Eso es muy importante lo que has dicho, ¿verdad? El profesional no debe sentirse presionado desde el punto de vista técnico por la paciente. A veces las pacientes son muy ansiosas en ese sentido, entonces hay que tener mucho cuidado. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo aquí, como siempre, en nuestro programa asesorándonos. Gracias a ustedes. Bueno, y ustedes no se vayan, que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud.